Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Buenas tardes, Uruguay. Con la presencia de Álvaro César Alfonso, Horacio Mario Lampariello, la asistencia técnica de Javier Caraballo y quien les habla, Héctor Amodio Pérez, se pone en marcha el cernidor número 212, correspondiente al día 21 de julio del año 2025. Como consecuencia de los planteos de varios oyentes, o sea, de ustedes, hemos resuelto, una vez que terminemos el nuevo libro de Álvaro, El nazismo en el Río de la Plata, vamos a recopilar las presentaciones del cernidor para reunirlas también en un libro. En consecuencia, le vamos a meter 2 libros. Exactamente. Todo lo producido por la venta de estos 2 libros será para el pago de lo que está pendiente del documental Bacacay 3570. Así que enterados estáis. En el pasado programa, continuando con la revisión histórica, vimos la importancia que para la cohesión interna de los grupos del movimiento Tupamaro tuvieron los locales de la calle José María Penco 3461, Carlos Reiles 1525 y el local situado en la esquina de José L. Terra y Gustavo Gallinal. Es así, o fue así, que el panorama de los primeros meses del año 1965 era muy auspicioso. Se estaban cumpliendo todos los planes elaborados, la moral y la disciplina interna eran excelentes, y tanto los responsables políticos como los militares habían llevado adelante una muy buena labor. Los primeros, o sea, los responsables políticos, se habían preocupado de llevar adelante un acelerado programa de formación política sobre la base de textos de Marx, Lenin y Mao. Se profundizó en el estudio de los materiales elaborados por los cubanos, dándole mucha importancia a los de Regis Debray, y se incentivó la discusión de temas políticos nacionales. Los responsables militares trabajaron fundamentalmente en lo que tenía que ver con la capacitación técnico-militar, que pese a lo pomposo del nombre, era muy elemental. Quizás demasiado elemental. A pesar de lo auspicioso del panorama, se decidió seguir trabajando para adentro, es decir, seguir impulsando las tareas de consolidación, no actuar para el exterior, solo actuar de forma imprescindible. Se decidió trabajar para adentro porque se entendía que sin una organización fuerte no se podía, a menos de caer en el aventurerismo, emprender la lucha por la revolución. Para esto se formaron, a iniciativa del Comité Ejecutivo, 2 organismos nuevos que se llamaron coordinadores. Uno, el coordinador político, y el otro, el militar, que se integraron con los responsables políticos y militares de cada
célula y que funcionaban semanalmente con un miembro del comité ejecutivo. Fernández Huidobro atendía al coordinador político y Tabaré Rivero el coordinador militar. Aproximadamente en la misma fecha, junio de 1965, fueron liberados Manera, Marenales y Jiménez. A este último, como se dijo anteriormente, se le dio de baja por su comportamiento negativo tanto en la policía como luego en la cárcel. Estuvieron presos en la cárcel de Miguelete. Nunca fueron a Punta Carreta. Como hecho circunstancial, hay que destacar que Alberto Jiménez era un hombre de confianza de Raúl Sendic. Y cuando se decidió su baja, su separación del grupo Tupo Amaros, Sendic se retiró de la reunión, lo que provocó algún resentimiento pasajero, pero que marca el inicio de una actitud que será constante en Raúl Sendic. Su total ausencia de autocrítica y su desprecio por las críticas internas. Pese a esto, la unidad interna se mantuvo firme, pese a que todo el peso del trabajo interno recayó sobre los integrantes del MAC, Movimiento de Apoyo Campesino, y los que proveníamos del Partido Socialista. Manera y Marenales comenzaron a trabajar como asalariados en forma legal en el diario Época, cuyo administrador, Andrés Cultelli, era un integrante de la organización y facilitó todos los trámites. En la organización, Manera y Marenales se integraron fundamentalmente en el sector servicio, del que Manera fue responsable. Y de acuerdo a los planes elaborados, se logró poner en funcionamiento el sector servicio. Y participaron de forma indirecta en algunas acciones, porque se pensaba que ante cualquier operación de los Tupo Amaros estarían en la óptica policial, por lo que en toda circunstancia debían tener una coartada perfecta. Al sector servicio se le asignó el local alquilado en José Leterre y Gustavo Gallinal, que funcionó abierto al público como taller mecánico y de reparación de artefactos eléctricos. Pese a las tensas relaciones que manteníamos con la dirección del Partido Socialista, se aceptó el planteo de dar instrucción militar, o lo que llamábamos instrucción militar, a un sector de las juventudes socialistas. El intermediario fue Guillermo Chiflet, que actuó a expreso pedido del Comité Ejecutivo del partido en un encuentro con Manera en la misma sede del diario Época. Chiflet era periodista del diario, Manera formaba parte del staff técnico, los dos eran miembros del Partido Socialista, se conocían desde mucho tiempo, y el Comité Ejecutivo, para suavizar, digamos, el pedido, le pidió a Chiflet que hiciera de intermediario. Chiflet siempre intentó que las relaciones con el partido fueran más cordiales de lo que eran en realidad, y siempre mantuvo sus críticas hacia las posiciones de las dos partes enfrentadas. En realidad, nunca acompañó 100% la teoría de la lucha armada. Era más bien
un reformista, como llamábamos entonces al Partido Comunista. A iniciativa de Sendik, ya que se había aceptado darles instrucción militar, se propuso su integración al mismo coordinador, darle los cursos solicitados, en la creencia de que a través de los cursos se podría llegar a un acercamiento y en un futuro, si no era posible su incorporación al grupo Tupamaros, al menos convertirlos en una fuerza aliada. Me estoy refiriendo a las juventudes socialistas, que ya estaban pergeñando su separación del partido y la formación del MUS, Movimiento de Unificación Socialista Proletaria. Quien más convencido estaba de la posibilidad de convertirlos y poder integrarlos al grupo Tupamaro fue el mismo Sendik, con su teoría de que todas las fuerzas podrían en algún momento actuar en forma mancomunada, pese a las discrepancias políticas. Sendik siempre pensó que la lucha armada que cualquier partidario de la lucha armada era pasible de ser integrado al grupo Tupamaro y luego al MLN. Un grandísimo error. No se tuvo en cuenta que la mayoría de las juventudes socialistas ya estaban funcionando como una organización más cercana a las posiciones del MIR. La necesidad de la creación del partido previamente al aparato armado. Y el aparato armado subordinado a las direcciones del partido. La experiencia demostró que quienes se opusieron o nos opusimos a los cursos estábamos en lo cierto. En un principio, el encargado de los cursos fui yo. Pero a medida que fui adquiriendo mayores responsabilidades dentro del grupo Tupamaro, mi labor fue reforzada por la presencia de Heraclio Rodríguez Recalde, a quien sus alumnos, o sea, los integrantes del MUS, terminaron convenciendo de que los Tupamaros éramos un grupo de aventureros, puchistas, etc., y tanto Heraclio como su compañera, Edith Moraes, abandonaron el grupo Tupamaro y se pasaron al MUS. O sea, nos ganaron la cueriada. Pero poco les duró la experiencia y rápidamente solicitaron su reingreso, que les fue concedido a ambos. El incipiente MUS consiguió captar a otros miembros de las juventudes socialistas cuyo grado de integración al grupo Tupamaro era menor. Entre ellos, Alba Bordoli, los hermanos de Martini y Rafael Mántar. Las acciones procesadas en este periodo seguían siendo de pertrechamiento, que no eran firmados como Tupamaros, cosa que se hacía con las acciones que se consideraban de propaganda. Dentro de este tipo de acciones, dada la coyuntura internacional en ese momento, casi todas eran motivadas por la situación cubana o vietnamita. Todas estas acciones se realizaron mediante uso de explosivos que eran preparados por Mejías Collazo, Eber Mejías Collazo, que había hecho cursos en Cuba como militante del MRO. Los cubanos tenían entonces como hombre de confianza a Ariel Collazo, por lo que muchos integrantes del MRO o en su cercanía habían viajado a Cuba, como otros lo harán en el futuro, pero en ese entonces lo hicieron Jesse Maki, Rubén Sassano, Jorge Zabalza, Pedro Lerena, Eduardo Trimboli
Líbano Rodríguez y Soledad Barret. Todos realizaron cursos de capacitación que serán totalmente inútiles más adelante, ya que consistieron en instrucción de guerrilla rural. Con la excepción de Trímboli y Soledad Barret, todos los restantes se integraron en el año 1968 al MLN. A raíz de esa serie de acciones vinculadas con la situación cubana y vietnamita, que nosotros llamábamos de situación en lo internacional, se realiza un planteo al Comité Ejecutivo por parte del coordinador político que consistió en lo siguiente. Punto 1. El Grupo Tupamaro es una organización que se propone procesar la lucha en el Uruguay. Punto 2. Sin desconocer la importancia de las razones políticas que motivaron los últimos operativos realizados, no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero atentados contra la firma Bayer, por la fabricación del napal, alguna situación referida a la invasión a Costa Rica o a Santo Domingo. Se entiende que es fundamental realizar acciones que respondan a la problemática interna. Fundamentalmente por la necesidad de lograr apoyo en la población, fundamentalmente en la clase obrera. Por la necesidad de una mejor inversión de hombres y medios. Y porque existen o existían en nuestro país motivos suficientes como para realizar acciones consideradas simpáticas para importantes sectores de la población. Terminaba dicho planteo proponiendo acciones contra la emisora de Radio Carve, en conflicto con su personal, y contra la firma Manzanares, una cadena de almacenes también en conflicto. Dicho planteo fue aceptado por el Comité Ejecutivo y los operativos se realizaron con relativo éxito, agrego yo. Ese planteo marca, además, el inicio de una concepción nacionalista, o sea, para la revolución. Se empieza a dejar de lado los planteos o se empieza a tener en cuenta planteos puramente de influencia en lo nacional. Se orienta entonces el trabajo del coordinador político hacia la elaboración de un plan de estudios para todos los militantes encaminado hacia la capacitación histórica nacional, con aportes de estudios sociológicos. Esta labor respondía a una necesidad interna muy importante. El 90% de los militantes activos éramos de extracción clase media-baja, por lo que estábamos preocupados por todo lo que fuera de temática nacional, aunque no dejáramos totalmente de lado los problemas internacionales que de alguna forma incidían en lo interno. Y por hoy, hasta aquí hemos llegado. No llegó hasta aquí. Como mis compañeros sé que tienen temas muy interesantes. No, pero este tuvo interesante. Sí, quizás más que... Haga su valoración. Yo voy a hacer una genérica. Eso de hacer. 4 hojas tenía ahí, ¿no? Sí. Nombró a 7 personas que están mencionadas en el documental. Y algo que le quiero preguntar porque es algo similar a otra organización. Primero el partido y después el aparato militar subordinado.
la FAU y después vino el OPR, ¿no? Sí, fueron ellos los que, digamos, se fueron a último momento por el medio por no compartir la lucha. Bueno, en la FAU fue una ardua discusión interna porque fue una crisis que la FAU aceptara la formación de un partido político. Ahí está. Federación Anarquista Uruguaya, creada en el año 1956. Tenemos acá 50 metros. Seguro. 50 metros. Doblamos la esquina y están ahí el local. Y el OPR 33 fue el que robó la bandera de los 33 y el secuestro a Sergio Molaguer. Exacto. Yo, una opinión muy genérica. Cada día me convenzo más, porque yo me digo, bueno, a ver, ¿cómo estaban los salarios de aquella época? Había una crisis, había inflación altísima, ¿no? Pero había inflación en varios países, no en Uruguay solito, ¿no? La zona del cono sur estaba hasta las manos con la inflación. Nosotros capaz que ahora no nos asusta, no, decimos, ¿qué inflación? Tenemos un 5, un 6, un 7, teníamos eso, capaz que ahora un poco más, menos. En la Argentina siempre fue alta y hoy sigue siendo alta todavía. Pero yo lo que termino de ver es que era, bueno, vamos a organizar un gobierno paralelo, vamos a actuar en consecuencia y no importa un cuerno el tema de lo que pase después. Está bien, eran épocas distintas, yo eso lo reconozco. Había un montón de gente que estaba de acuerdo con esa posición. 3, 4.000 personas, 5.000 personas, no sé cuántos tupamaros hubieron en funcionamiento activo, en forma, no digo permanente, sino que hayan rotado, pero un número importante. No llenaban un estadio centenario, pero llenaban una tribuna completita de militantes activos. Después habría simpatizantes. ¿Y cómo luego pasan los años y terminan aceptando el sistema que habían tanto rechazado? ¿No? Porque llegan al gobierno después que se dieron cuenta de que la población, el pueblo está con nosotros, tenemos que buscar adhesiones, pero no la lograban. Si no hubieran logrado que cayera un golpe y se hubiera armado una revolución y hubieran encontrado un sistema político distinto al que tenemos. Pues eso iba a ser así. Bueno, el informe de la Junta Interamericana de Defensa, algo que también van a comentar un CAL, advirtió que las circunstancias que se vivían en la zona, como tú decías, ameritaban la instalación de las guerrillas. Y esa fue la advertencia que hicieron en el año 1966. En realidad ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética le interesaban las democracias, ¿no? Le interesaban unos instalar el capitalismo y los otros el comunismo. Exacto. Después, como fuera, no importa. Ellos estaban en la tribuna y los que se peleaban eran los otros que estaban en la cancha. En la cancha, ahí está. No, el capitalismo existía. Los Estados Unidos no luchaban por imponer el capitalismo. El capitalismo ya estaba. La pelea, digamos, ya estaba entre instalado. los dos. ¿Sabes lo que quiere decir? Es mantener el capitalismo sobre. Y lo otro también. Lo que propugnaban los Estados Unidos en esa época era gobiernos fuertes de tipo dictatorial que cerrara el camino a lo que ellos llamaban el comunismo internacional. Y para los Estados Unidos todo reclamo de mejoras salariales o mejoras sociales era asimilable al comunismo. Lo hacían internamente y lo hacían externamente. Por eso la instalación de las dictaduras. Claro, una ola. De norte a sur. Yo soy un convencido que si hubieran seguido con una postura pacifista, denunciando las realidades, los malos salarios o la persecución a los dirigentes sindicales, y no hubieran se inclinado por las armas, y un gobierno de izquierda no hubiera demorado tanto en llegar al 2005. Hubiera sido muchísimo antes. Y hoy estaríamos en otra etapa, porque esa dictadura a nosotros nos congeló en el tiempo. Y ese congelamiento en el tiempo nos lleva a que después tengas que pasar por todas las etapas. Porque la gente dice, bueno, pero capaz que la izquierda es mejor que los otros partidos, de centro derecha o de centro izquierda. Entonces terminan votando por alguien y dice, bueno, pero nunca tuvo la oportunidad, ¿no? Es como el caso de Jorge Valle. Tiró 5 veces la viola a ver si llegaba presidente. Y al final se lo votaban todo, porque decían, no, este hombre siempre dice la verdad, vamos a votarlo. Es así.
a nosotros la dictadura nos terminó congelando en el tiempo y perjudicándonos. Ahora, ustedes me dirán, no, pero no tiene nada que ver, las guerrillas no fueron culpables. No, las guerrillas fueron la excusa para los militares que les gustaba el poder. Por lo tanto, son culpables como los militares. Un vacío de poder. El vacío de poder, exacto. La cual por eso había tantos. Los partidos políticos estuvieron bastante ausentes. Por eso había, en aquel momento, después y hoy, como están hoy, siguen siendo tan amigos, muchos de los que estuvieron con la dictadura, con los guerrilleros de aquella época. Porque son amigos muchos de ellos, ¿no? Toman algún té con hielo juntos. Más de uno. Y se avisan, che, mirá que puede pasar tal cosa. Ahora no tanto, no se va. Al principio de la democracia se avisaban. Sí. Che, tal cosa puede pasar, porque siempre había algún rebeldón en todos los grupos, ¿no? De un lado y del otro. Usted tenía un tema precioso para hoy. ¿Quiere arrancar con el agua? Sí. Quiero, ya que estamos hablando de historia, voy a hacer un poco de historia. Vamos arriba. Este proyecto fue presentado por el entonces ministro Adrián Peña, fallecido. ¿El proyecto de? El proyecto de Neptuno. Neptuno. Arasatí. Sí, exactamente. Bien, vamos a explicar cuál es el proyecto. Sí, claro. Porque no sé si es el nuevo o el viejo. Lo digo porque el Partido Colorado, no sé si no lo nombra, pero digo, el proyecto inicial de presentarlo en el Parlamento y de defenderlo fue de Adrián Peña. Bien. Y es más, la primera vez que fue, le agradecieron los senadores del Frente Amplio la información, pero le dijeron que había condimentos políticos que había que ver. Es decir, no queremos esto, no queremos que lo haga. No queremos que saque puntos. Que tenga réditos positivos por sacar el proyecto. No queremos que lo haga. Por otro lado, voy a recordar algo escrito, una columna de Fernández Huidobro, el 22 de julio del año 2010. Él va a poner ahí lo que escribió Huidobro y vos lo vas a relatar con lujo de detalle y la gente va a ver que es un documento. Ahí está. Cuando lo entrevistaba por los libros, que fueron varias veces y en alguna oportunidad entre notas para un diario, cuando terminaba, tenía un ropero grande, arriba unas carpetas, siempre me detenía para mostrarme las carpetas sobre el tema de energía y agua, que acá no se hace nada, etcétera, etcétera. Él tenía una preocupación. Sí, preocupación. Reconozco que es cierto. Entonces, cuando fui electo alcalde, en ese tiempo que va de mayo a julio que uno asume, dije, con el único que puedo hablar, que va a entender y que tiene una visión, si se quiere, estratégica sobre este tema, es fulano de tal. Estaba al frente en el gobierno. Sí, claro, estaba al frente en el gobierno. 8 de julio del 2010 asumimos y en una entrevista que se hizo el 14 de julio en un bar, Venecia, al lado muy cercano al zoológico municipal. Bueno, allí vino con los 2 secretarios, pero los mandó para el fondo y quedamos nosotros mano a mano. Yo le relaté en 20 minutos más o menos lo que consideraba que era la situación en aquel momento del río, etcétera, etcétera. Y cuando terminé de hablar me dijo, usted tiene toda la razón, porque hoy de tarde yo llamé a Castañino y me dijo lo mismo que me está diciendo usted. Yo no había hablado con Castañino, yo le dije, pero ustedes lo echaron como un perro. Claro, eso es lo que te iba a decir yo. Y él dijo, no, yo no. Porque lo echaron como un perro al hombre. Sí. El hombre volvió con el gobierno de Luis Lacalle Pou. Exactamente. Entonces, era senador en aquel momento, le dije y lo invité a ir a Aguascorrientes para hablar con 4 o 5 personas, algunas de ellas con misiones de paz, por el tema del agua. Bueno, dijo que sí, pero me advirtió de algo. Pero miré que no, ¿dónde me va a llevar? Porque si no voy a parecer como un cuidacoche, cosa que me ve todo el mundo cuando creo que después de lo que me dijo tengo que interpelar a mi gobierno. Bueno, no, le dije, no, vamos a ir a La Cambicha, tú lo conocés. Sí. Buen lugar. Está a 2 kilómetros de Aguascorrientes, de una familia histórica de la zona. Bueno, y allí se hizo la reunión, hablaron,
se llevó muchos datos y escribió, la reunión fue el 20 de julio del 2010 y el 22 escribió esta columna que yo voy a mencionar. Escrita por Fernández De Huidobro. claro. ¿Qué año? Es el 22 de julio del año 2010. 22 de julio, mañana hace fecha. Ahí está, mire qué casualidad, Escuche. ¿no? Mañana hace fecha y se cumple. Hoy es 21, pero es 22. 22, sí. Mañana hace fecha. Y de Sí, claro. fecha y del mismo mes. Sí, O sea, exactamente. cumple años mañana. Mañana cumple 15 años. 15 añitos. 15 años. Se puso el vestido largo. Ahí está. O los pantalones, sacó los pantalones cortos para ponerse los pantalones largos. ¿A vos te tocaba eso, Amodio? ¿Pantalón corto? No, creo que No llegaste a esa. creo que ¿no? no llegué. No recuerdo. Bueno, vámonos. Sí, la columna empieza, a esta altura es indiscutida la cruda realidad del cambio climático que algunos analistas, para evitar debates bizantinos, proponen llamar rareza climática. Y más adelante dice, en nuestro país la sequía es hermana de la inundación y ambas están muy vinculadas a la energía. Y después sigue el relato. Y señala, ello simplemente quiere decir que de haber una inundación aguas arriba, se refiere a Aguas corrientes. Ahí está. Y para eso basta que llueva, el viejo y noble río que tanto nos ha regalado, habla del Santa Lucía, puede buscar salida bruta por otros caminos, abriendo, por ejemplo, alguno de sus 2 otros cauces viejos que todavía pueden observarse. Ese lujo, no dragar, no lo pudimos dar hasta hoy. Ahora es casi un crimen. El municipio impulsó el dragado y el que lo bombeó fue el Ministerio de Ambiente, que era conducido por el MPP. Claro. Armó un escándalo. Sí, sí. Quisieron entrar como que estaban en Estamos la hablando, Unión Soviética. Yo le voy a hacer una aclaración a eso. Los dragados en el Uruguay, el Estado siempre los paga. Sí. Por eso no los hacen. Porque dicen no tenemos plata porque eso nos junta votos. En esa circunstancia, la alcaldía había logrado que una empresa lo hiciera gratis el dragado. Que no quiere decir que no tuviera las inspecciones, los controles del ministerio, todo lo que quiera. Pero el resultado no le servía tampoco que lo dragaran. Y dijo, agreguemos a lo anterior las talas indiscriminadas, la leña vale mucho, y la increíble omisión de no haber construido cuando estuvo planificado y resuelto varias represas aguas arriba de menor porte como la de Paso Severino, para almacenar por un lado y regular por el otro tan vital elemento que en esos casos también podría usarse para el riego de las campiñas adyacentes. Cuando habla de las represas, habla del informe de la OEA del año 1971, que mencionó la construcción no solo de Paso Severino, sino de 6, y entre ellas estaba la de Casupá. En aquella época, la represa de Paso Severino, según ese informe, tendría que haber entrado en funcionamiento en el año 1976 y fue inaugurada por el gobierno del doctor Sainetti. Se empezó durante la dictadura en el año 82 y se inauguró el doctor Sainetti el 30 de octubre del 88. Digo que... Todo llega tarde al Uruguay, querido. Claro. No y la represa de Casupá... ¿Estás bien? Dale con fe. Sí. Anda, tranquilo. Año 86... Sí. Tenía que haber estado en funcionamiento la represa de Casupá, cosa que también nunca se hizo. Ese informe tiene más como 300 páginas, todos los mencionan, pero me gustaría preguntarles si todos los leyeron, porque lo mencionan porque alguien lo mencionó, ¿no? Por eso, dice Huidobro, y por mucho más decimos que en el Uruguay la seca es hermana de la inundación. Hace 2 veranos, otra sequía, el nivel de embalse de Severino estuvo en situación crítica. De prolongarse la falta de lluvia, Montevideo hubiera quedado sin agua. Esto fue en el gobierno del Frente Amplio del doctor Tabaré Vázquez y con mucha suerte ya no tenían más agua. Montevideo se iba a quedar, la zona metropolitana, sin agua, porque no fue esta, también fue aquella. Vino un diluvio el 22 de febrero y se solucionó el tema, ¿no? Para que vean que algunos tienen suerte. Rogamos, cuando hacen las cosas mal tienen suerte. Huidobro dice, rogamos que ante este estridente aviso se haga una honda reflexión de ser posible en silencio. Es decir, él en el 2010 estaba recordando el episodio que había pasado el 22 de febrero del 2009, advirtiendo lo que iba a pasar.
Tenemos un problema grave con el agua y nos queremos verlo pasar a pesar de haber tenido la suerte de que la propia naturaleza, siéndonos leve, nos los venga avisando. No se hicieron esas obras cuando debieron hacerse, dragados, represas auxiliares y complementarias, ni tampoco se tiene un plan B, que también fue estudiado a su debido tiempo, pasando a dormir en los cajones el sueño de tantas otras cosas por el estilo, porque nada de esto fue ignorado, simplemente se olvidó. Miren lo que dice acá, y se lo voy a leer 2 veces. Una vez para los televidentes y la otra para Ortuño y compañía. Consiste, ese plan B, en tomar agua del Río de la Plata a la altura de Arasatí, en San José, donde ya es dulce, y traerla mediante canales que aprovecharan cursos fluviales ya existentes hasta el río Santa Lucía a la altura de Las Brujas, donde tenía que haberse construido otra represa de las 6 que mencioné. También con fines de riego a lo largo de su paso. Consiste en tomar agua del Río de la Plata a la altura de Arasatí, en San José, donde ya es dulce, y traerla mediante canales. ¿Por qué? Porque el informe de la OEA mencionaba de llevar el agua desde el Río de la Plata hasta Aguascorrientes por una tubería para luego enviarla a Montevideo. Pero claro, en aquella época el consumo alcanzaba los 400.000 metros cúbicos. Nada que ver con lo que estamos consumiendo hoy. Eso estableció el informe de la OEA. La respuesta del Frente Amplio a todo esto, después fue ministro y en un momento mandó un equipo por el tema de los lodos, sí, a Aguascorrientes, que hicieron un informe que el general Manini, que era el comandante, se lo entregó al entonces ministro Menéndez. Uh-huh. Y no pasó. ¿Qué era lo que le decían? Quédate con los milicos, ñato. Dejanos a nosotros que... Bueno, entres acá. Hasta fue amenazado para que no siguiera hablando de este tema. Es digamos, el gran olvidado también del Frente Amplio de todo esto. ¿Sabés qué pasa? Esto es una apreciación mía mirándolo de afuera, ¿no? Yo noto que en el Frente Amplio no pasaba en el primer gobierno de Vázquez porque estaban todos quietitos porque era el primer gobierno de la izquierda. En el primero. Ya en el segundo se habían desbocado y Vázquez era más rebeldón y se tomó algunas licencias de irse a guardar a Colonia o a donde fuera. Se fue a esconder un poco porque no los aguantaba más por unos días. Pero ¿cuál es el tema? Acá cada ministerio corresponde a un sector político, que es un partido dentro de una coalición Frente Amplio. El resultado, que todos quieren gobernar a su manera. Y agarran un presidente como Orsi, muy livianito. ¿Está bien? Muy livianito. Que su capacidad es relativa. Pero acá es el gran responsable de esta decisión. Y claro, sí, es el presidente. ¿Quién va a ser? Porque voy a decir algo. Cuando se tomó la decisión de los 90 días, alguien llamó a alguien del MLN para decirle que, como dicen ellos, la estaban chamboneando y que se le quería dar alguna información, o toda, para que no cometiera este error. Sin embargo, o no le dijeron o no quiso escuchar. Sí, o la presión de otros sectores fue más fuerte. Sí. Porque digo, yo no creo que no se entere. Aunque el otro día, en una entrevista, le preguntaron por el policía que fue asesinado cuando le robaban la moto, y el hombre no sabía que era policía. O sea, me dijo que venía a contramano del sistema. Pero bueno, ese es un tema menor, si se quiere. Sí. Bueno, los televidentes han escuchado de todo, ¿no? Los han matado a información, sí. Pero he anotado acá 5 puntos, digamos, para que ustedes puedan entender cómo es esta situación. Hoy parece que es necesaria la construcción de una nueva planta y una tubería de aducción para unir la planta con la red de Montevideo. Durante los últimos 13 años, desde el 2012, el Frente Amplio solo habló de que la solución era Casupá y que se trataba solamente de una reserva de agua bruta. Es decir, nunca habló y también se opuso a esto, sí, a construir una nueva planta.
Ahora también se conocen como válidos 200.000 metros cúbicos por día, que es un 30% de lo que produce Aguas Corrientes, de caudal promedio de Aguas Corrientes. Y ellos dicen que era insuficiente, pero parece que ahora es suficiente. Si lo hacen ellos es suficiente, si los hacen los otros no. Ahora, el río, el caudal máximo que puede cosechar Aguas Corrientes, digamos, de agua, son 700.000 metros cúbicos. Además, se está hablando de más agua bruta disponible, una nueva planta y una nueva tubería de aducción, justamente lo que es el proyecto de Arasatí, en contraposición a Casupá, que en realidad apuntaba solo a resolver el primer problema, es decir, tener un reservorio de agua. Si la ubicación de la nueva planta va a ser cercana a Aguas Corrientes, y la verdad que... Usted está jugando una quiniela. No, ¿sabe qué? Yo me tiro un par de planitos que sí, ni ellos saben dónde la van a poner. Sí, claro, usted está imaginando dónde la van a tirar. Me preguntaron si puede hacerse adentro. Y bueno, de la nueva planta que apunta consiguiendo el objetivo que era Arasatí, ¿no? Es decir, tener la planta y tener 200.000 metros cúbicos para enviar a Montevideo. Pero si están las dos juntas, sí, van a tener los mismos problemas, ¿no? Van a pasar las mismas peripecias. Y le voy a decir qué peripecias. Escasez de agua y sequía. Lo que decía ahí Huidobro, ¿no? Sequía e inundación. Las inundaciones que afectan las instalaciones vitales para el bombeo y la potabilización. Parece que no se toma en cuenta esa situación. Claro, que si viene la inundación, pasa a los niveles, no potabiliza ninguna de las dos. Claro. Y en la última creciente, que entró el agua casi a la sala de máquina, ahí está, estuvo muy complicada, porque en realidad vi casi todas las crecientes desde los 2 años y nunca había visto una cosa igual. Y se salvó, ¿sabe por qué se salvó? Nadie lo dijo. Fueron miembros de la División de Ejército 1, hicieron una especie de represa con bolsas y desviaron un poco el río y ahí fue una ayuda muy, muy importante. Pero nadie lo dijo, ¿no? Claro, pues si fueron los milicos a hacerlo, ¿cómo lo vamos a decir, no? El problema de la calidad de agua, cianobacteria, o piensan que puede haber cianobacteria solo en el Río de la Plata. Ahora, cuando muevan 300 hectáreas de monte nativo para Casupá, ¿qué van a hacer los ambientalistas? No van a hacer nada. ¿Por qué no prendieron fuego a la pradera? Claro, sí, ya tenían que haber salido a decir. Y después, otra cosa, que esto es muy común. A ver. Problema de abastecimiento de energía eléctrica. Ante un accidente que provoque un corte general de energía en la zona, es más probable que afecte a las dos plantas. ¿Están cerca? Porque cuando hay un problema en Aguas Corrientes con la inundación, se apaga todo. Queda toda Aguas Corrientes sin agua, sin luz, ¿no? Y con toda el agua adentro. Y después, esta, ¿no? Que mienten como mienten realmente. Son ahorristas. Es decir, no se dieron cuenta que fundieron ANCAP, fundieron y cerraron Pluna, la regasificadora, y podría hacer una larga lista. Ellos dicen que la planta sale $200 millones, ¿no? Sí. Y la otra salía 300. Muy bien, están ahorrando 100 millones. 100 millones, ellos dicen. Ahora, el representante de la empresa, del consorcio, dijo que realmente va a ser la misma planta, ¿no? Claro, van a ser menos kilómetros de tubería, en vez de 70 van a ser alrededor de 45, hay un ahorro, también hay un ahorro de energía, porque es menor, pero me gustaría preguntarle a Ortuño a qué banco van, porque así vamos todos a pedir plata, porque los 200 millones se van a convertir en 600 millones. Claro. Porque el dinero tiene un costo y hay que pagarlo. Y si van a ser por el mismo mecanismo que estaba planteado Paso Severino... Pero aparte el ministro de Economía, O'Donnell, le dijo, lo que no se toca es la fórmula de cómo obtenemos el dinero.
lo traen los privados y se lo pagamos a ellos, que por supuesto son a tasas de privados. Claro, no son a tasas del Banco República o del Banco Central, que no manda plata a ningún lado. Ahora, si sumamos, ahí van 600, ¿no? Sí. Si sumamos Casupá, son eso. 400 más. Ya pasamos lo que costaba este pase Claro, es que el Neptuno. ¿Vos querés que yo te diga algo? No van a hacer Casupá. No, y si hacen lo de los lodos, van a ser 100 más, es decir, que se pasa de largo. Van a gastar más, pero además la pregunta es, ¿de dónde van a sacar el agua si la única fuente es el río Santa Lucía y hay una sequía importante? ¿Sabe de dónde pueden sacar agua? Del río San José, en esa obra, criticada también por el Frente Amplio, que sí, que la represa se rompía. Que, claro, si se rompiera mejor porque el agua podía llegar hasta Aguascorrientes. Y entonces todos rezaron cuando se rompió la represa porque así podía llegar más agua. Y además está la obra que se hizo. Los caños están puestos. Están puestos. El entubado para desviarlo. Para llegar con el agua hasta Aguascorrientes. Es decir, que todo lo que se hizo, mal, bien, regular, eso es lo único que tienen extra para sacar agua para la planta o las dos plantas que supuestamente va a tener Aguascorrientes. Pero tienen otro problema, que es el tema de los lodos, que nosotros hicimos una denuncia ante la Institución de Derechos Humanos por violación a los derechos humanos por el tema de los lodos. Y bueno, allí, yo tengo acá la resolución, pero hubo dos temas. Ni la Dinama, ni el Ministerio de Ambiente, todos MPP, colaboraron con la investigación sobre la denuncia, ¿no? Y igual, la Facultad de Ciencias Sociales hizo un informe que también menciona problemas que tiene el río Santa Lucía, como lo puede tener el río de la Plata, y también el tema de la cianobacteria. Yo te voy a decir algo. Yo creo que el río Santa Lucía, con el maltrato que le hemos hecho los humanos de este lado del Plata, está peor que el río de la Plata. Sí, sí, yo creo que sí. A esta altura, el barro que sacan no sale de dónde. Y nosotros anduvimos mirándolo por arriba y la verdad que en algunos momentos decía, ¿pero dónde está el río? Porque salían cosas. Porque le hicieron tanto daño que formaron cientos de pequeñas cañaditas que sale el agua y se pierde. ¿Y si no se más allá de todas las barbaridades que hace la gente sin ningún prurito. Pero quiero leer acá esta resolución de la Institución de Derechos Humanos. Dice que se violan los derechos humanos en Aguascorrientes con el tema de los lodos. Y esto es del 2 de octubre del año 2018, ¿no? Después habla de otras anormalidades bastante importantes y dice, en relación a la Dinama y el Ministerio de Vivienda, se verificó el supuesto artículo 23, negativa de colaboración de la Ley 18.446, por no haber ofrecido formalmente hasta el momento la información solicitada por la Institución de Derechos Humanos. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué dice el artículo 23? Negativa de la colaboración. De ahí votada el gobierno del Frente Amplio, ¿no? Claro. La negativa a presentar el informe o su omisión podrá ser considerada por la Institución Nacional de Derechos Humanos como una obstrucción en el cumplimiento de sus funciones y sin perjuicio de las responsabilidades legales de la autoridad respectiva y de las personas involucradas. El Consejo Directivo de la Institución de Derechos Humanos podrá dar la más amplia publicidad al hecho, con mención expresa de los nombres y cargos de las autoridades y otros funcionarios que hayan adoptado tal actitud. El incumplimiento será incluido en el informe anual o especial independientemente de que la Institución de Derechos Humanos prosiga investigando la denuncia por las vías que considere adecuada. ¿Usted vio algún nombre? Nada, se fueron al bombo. En Naida de León y Nario. Nada. La Comisión de Derechos Humanos se lo pasó. Eso, olvídate que tenemos amigos del otro lado. Sí, bueno, vamos a ser honestos. Mire lo que pasó. Cuando salió la resolución que estaba leyendo, fueron la ministra y sus asesores, se reunieron
con el directorio de la Institución de Derechos Humanos para decirle que tenían que cambiar la resolución, pidiéndolo. Bueno, le perdonaron el artículo 23, que lo habían puesto, etcétera, etcétera. Y eso fue cuando en la reunión con Vázquez, que enfrente mío tenía a Orsi, hoy presidente de la República, y que lo escuchó, la ministra dijo, no, pero nosotros nos fuimos a reunir con el directorio de la Institución de Derechos Humanos, ¿no? Y yo le dije, no, pero ministra, se equivocó de lugar. ¿Cómo que me equivocó de lugar? Le digo, mire, yo no la tengo acá la resolución, pero la sé de memoria. Y acá mire lo que dice. La resolución. Que OCE presente con un plazo de 30 días hábiles el plan de gestión de los lodos residuales del proceso de potabilización de aguas corrientes y las acciones a desarrollar para dar una solución como plazo. Que OCE, DINAVA y el Ministerio de Vivienda mantengan con plazo de 10 días hábiles una reunión con las personas denunciantes para brindarles la información disponible y asesoramiento para la autorización de un posible proyecto de reutilización de los lodos en la producción de ladrillo y de otra forma. Asimismo, que se fortalezcan instancias de coordinación y participación local en el monitoreo y planificación. Es decir, ¿cuántos 10 días pasaron desde el 2 de octubre del año 2018? Unos cuantos. Y no todo esto fue denunciado a la justicia y la justicia nos mandó a la justicia civil. Había varios artículos. Y algo más. El tema se ha tratado con tanta liviandad que realmente a uno le asombra. No, te matan a mentira. No, pero se hizo en el programa Esta Boca es Mía una discusión y realmente, si alguien lo estaba mirando, quedó más mareado todavía. La liviandad de Valeria Ripoll para hablar del tema realmente asustó. Porque yo digo, no tenía nada de si iban a tratar ese tema, hacer una llamada telefónica y que le diera información a ver realmente cómo era. Y salió que Castori, con la represa de Casupá, cuando el proyecto de gobierno no tiene nada que ver con la represa de Casupá, Neptuno no tiene nada que ver con la represa que está bastante lejos. Y después había dos que festejaban. Una muchacha, creo que se llama Valeria, que sí, que con total liviandad como que fue un partido entre Nacional y Peñarol y ganó por penales y entonces se celebraba esa situación. Claro, es la destrucción de un proyecto que no es tuyo. Sí, y el otro, no importa si era bueno o malo. Y el otro, muchacho de lente, de barba, que se ve que Fernando Pereira pudo haberlo mandado el papelito o alguien por el estilo, porque en todas las declaraciones de Fernando Pereira sobre este tema, lo único que dijo cierto es que el Frente Amplio invirtió 1.300 millones de dólares en OCE. Pero lo que no dijo, y no dijo este muchacho, es que no puso $1 para un buche de agua en la zona metropolitana. Uno, lo gastó en otro lado. Pero no puso $1 para la zona metropolitana. Y después dijo una mentira, diciéndole que Tabaré Vázquez le había dejado a la calle Pou todo pronto, todo solucionado. El crédito. O sea, mijo, ¿sabe qué? No puede ser tan lorito. ¿Sabe por qué no puede ser tan loro? Porque yo estaba sentado en esa mesa y estuve en toda la negociación y eso que usted dice es mentira. Porque además debo dejar bien a Tabaré Vázquez que dijo, lo único que podemos hacer es sugerir. Esa fue la palabra utilizada en la primera de las 5 reuniones que tuvimos con el presidente de la República. Es decir, que usted no le haga caso. Primero, infórmese y no hable con tanta liviandad. Me llama la atención que esta gente participe y hable de temas con cosas, porque si yo me ponen una cosa que no sé, no puedo hablar, hoy no voy, ¿no? Seguro, manden a uno que sepa. Ahí está. Y después, esta muchacha que es la directora de Cambio Climático, ¿no? Con un posteo que también parecía que un partido de fútbol se había jugado y había ganado. Esta muchacha que es acomodada, más allá que la madre se enoje, pero es acomodada, y mencionó a Ceretá, ¿no? Al abogado. Se hace seguro, claro, el abogado del Vaticano, de
de la Universidad de la República, nuestro Vaticano. Sí, los autónomos, claro, independientes. Yo no sé si es mentiroso o es ignorante, porque dijo que iba a aumentar la tarifa y en ningún momento de todo este proceso se dijo que iba a aumentarse la tarifa. Eso primero. Y segundo, como ignorante, le digo que OCE es una empresa inviable, totalmente inviable. Y le voy a fundamentar por qué. En el ámbito de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la manejan como una empresa comercial. Claro. Pero después, del otro lado, la manejan, como es el agua es de todos, una empresa social. Claro. Entonces, OCE recauda más de 400 millones de dólares por año, pero le quedan para invertir 400. 40. 40, perdón. 400 no, 400 es lo que recibe. 400 y paga puede sueldo, invertir 40. hace lo que sea y puede invertir 40. Mire, le voy a decir los números. En el año 2005, cuando el Frente Amplio asumió, el déficit de OCE era de 91 millones de dólares. 2010, 2015, pues digamos 91 millones de dólares. 2005, 2010 creció ese déficit. Bueno, se hizo la 6ª línea de bombeo. Después que habían estado en contra de la 5ª. ¿No? Eso también. Estoy en contra de la 5ª, pero hago la 6ª. Hago la 6ª, ahí está. O sea que la 5ª servía, porque si tuviste seguro que hacer una más, claro. Todos esos números, ¿no? Seguro. No, y si hoy Posito, La Unión, sí, no toda la zona de Canelones no tendría agua hoy, si no se hubiera hecho la 5ª línea de bombeo. Que se empezó en el gobierno del doctor Lacalle Herrera y la terminó el doctor Julio María Sanguinetti en su segunda administración. Después el déficit de OCE creció radicalmente con el gobierno Mujica. Mucho, ¿eh? No hay ninguna obra de esas grandes. No hay faraónicas ahí. No hay faraónicas. Esa fue gasto como claro, por abajo de la mesa. Pero cuando se retira el Frente Amplio del gobierno en el año 2020, la deuda era de 421 millones de dólares. O sea que de 91 pasó a 400. Claro, los otros en realidad fueron bastante bobos, ¿no? Porque le dejaron 91, 421, le fundieron a cable. ¿no? Cuando subieron al gobierno nos dijeron, no. Y todavía falta el Banco de Seguro, que tenía un déficit de 191 millones de dólares y que tampoco las autoridades dijeron, pidieron la plata, se la dieron y todo quedó tranquilo. Entonces, cuando hablan del dinero que van a dejar endeudado y que sale caro, bueno, miren que el agua no es cara. ¿Sabe por qué? Nadie se imagina lo que puede pasar. Huidobro decía, una película de ciencia ficción. Lo parecido, le digo, no es parecido. Es una película de ciencia ficción, porque lo primero que usted hace, ya en el 2009, busque los diarios y dice, con esto de que pasó el 22 de febrero del 2009, que no había agua, el título del diario El País dice, colapsó la salud y dejaron de operar. Eso es lo primero. Usted tiene que cerrar todo, se deja de estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, después hay un montón de cosas más de que el artículo 47 de la Constitución de la República, que lo agarran para acá o para allá, seguro. Cuando había 5 informes tuvo OCE sobre el tema y 4 y medio decían que no había ningún problema, que no se violaba el artículo 47, entre ellos de José Corsiñac. Y después lo de la salinidad también es una historia, porque hoy escuché a Ortuño que decía que no iba a funcionar la planta entre 80 y 100 días. Bárbaro. ¿Cuánto fue la sequía? ¿Cuántos días fueron? Fue más que eso, pero fue mucho más. Sí, si la planta estuviera funcionando y se portara mal por 80 o 100 días el río y la planta y no se pudiera bombear agua, pero después sí. Entonces, lo que estamos viendo ahora, esto es muy peligroso. Yo le voy a decir algo. Mire, yo de esto no entiendo nada, pero le voy a hacer este razonamiento. Te lo hice antes de empezar el programa. Si usted quiere generar energía eléctrica, usa una represa. ¿Está bien? Entonces, en el Río Negro usted puede poner, yo qué sé, Palmar, Bonete, Baigorria, 3. No hay problema. Usted lo represa, la suelta y sigue el curso del río, la agarra la otra, la represa, la suelta, pero sigue el curso del río. Si usted pone una represa para procesar agua potable,
usted le saca el agua al río. ¿Correcto? Entonces, si la ponen en el mismo cauce del río Santa Lucía, usted lo que va a hacer es secarlo más rápido. Eso es lineal, no hay que entender mucho. Uno lo que va a buscar son alternativas de otros cauces. Y vos me decís, tenemos el río San José que viene por otro costadito, pero está muy cerca también. Sí, o sea, no es un río del estilo... No, pero lo que quiero decir es que eso es lo único que queda para ayudar un poquito, ¿no? Seguro, para paliar unos días, para paliar 30 días más, ¿querés? Te tiro 30 días. Que bueno, pero ponele 30, desviándolo. Bueno, pero capaz que si está gobernando el Frente Amplio, tiene suerte y le estaban 30 días. No es un tema de suerte. Es que acá, yo sé que hay gente de esta altura que se pone a rezar para que haya sequía, para que el frente se caiga a pedazos. Yo no sé si llegaría a pensar eso, pero hay veces que me gustaría que les temblara un poco la mesa, pero lo que más me gustaría es que la gente se diera cuenta de lo que está pasando. Sí, yo siempre decía que si hubiera estado el gobierno del Frente Amplio con la sequía, sí, Montevideo, la zona metropolitana se quedaba sin agua porque ellos iban a optar todo el tiempo en utilizar la de Paso Severino y no tratar de ahorrarla y buscarla por el otro lado como sí se hizo. Claro, que se hizo una mezcla. No se olvide que se agotó el agua de la represa de Canelón Grande. Sí. Quedó como nunca en su vida había quedado. Desde que Tomás Berreta la construyó en la década de los años 40. Exacto. Que la hizo para riego, ¿no? Exacto, era agua bruta para riego. Para riego. Después, como OCE no tenía Paso Severino, cuando se funda OCE el 19 de diciembre de 1952, se empezó a utilizar esa represa como reservorio y como aporte para lo que venía del río. Pero la situación ha cambiado, ¿no? Pues yo creo que fue una explicación muy clara del tema. Claro. Mire la cifra desde que llegó el agua a Montevideo en 1871, 18 de julio, que es el cumpleaños de Aguascorrientes, además, que cumplió 154 años el pasado 18, ese era el 10% de consumo de agua de lo que es hoy. Fue creciendo radicalmente. Y claro, pero es lógico, porque aparte la población se ha concentrado en el sur. ¿Por qué no se generan represas grandes al norte? Porque las sacan con represitas chicas, con tomas de agua de los ríos locales, y las purifican como se puede, algunas no tan bien, otras más o menos, pero bueno. Entonces, el gran problema nuestro es el área metropolitana y Montevideo. 90%. Exacto, entonces digo, es ahí. Yo tengo unos mensajes, mire, le mandé uno a su correo que no lo voy a leer para que no me lo conteste ahora, que es del señor Jorge de Parque de Miramar, que le hace una consulta, que es bastante interesante por lo menos lo que él dice. Y luego tengo más mensajes que están relacionados a este tema. El 776 dice, para mí el proyecto de Adrián Peña estaba bien investigado y programado. No le dieron bolilla a los blancos ni los colorados. Se duermen todos los gobiernos. Pobre río Santa Lucía. Ortuño está en otro planeta, no sabe qué hacer. Ya estuvo en OCE y no supo hacer nada por las represas nuevas. No supo qué hacer, sí. Votó en contra del saneamiento. Sí. Ahí está, porque ¿qué pasa? La primera propuesta que le entregan al gobierno era por $1.000 millones y entonces eran 124 localidades, claro, cuando le presentan el proyecto. Pero claro, si se están quejando porque ahora van a pagar en 17 años esto, o se lo aterrizó a 300, ¿no? Y quedarán 61. Y les advierto a los alcaldes que esta administración va a dejar a algunos por el camino. ¿Los va a recortar? No, se los va a sacar. Ah, bien. Sí, claro, porque hay que traer el dinero para Atlántida. Claro. Para hacer. Atlántida debe tener saneamiento desde hace muchos años. Nada más que. ¿No? Se habían empecinado en no dárselo. Claro. Es impresentable que Atlántida no tenga saneamiento. Estamos de acuerdo. Porque es la perla de Canelones y no tiene saneamiento. Bueno, ahora, claro, la población insiste. Pero pagalo de otro lado. ¿Por qué le vas a sacar? Porque el Frente Amplio no quiere darle a las poblaciones pequeñas. Exacto. Y entonces se lo van a sacar. Pero no sé cómo se lo van a sacar. Porque otra vez van a violar. Porque esto se votó por ley. Y es la primera vez en la historia de OCE que un gobierno decide a través de rentas generales entregar $300 millones o financiar $300 millones
para realizar una obra de envergadura importante. En este caso, el saneamiento a 61 localidades en el interior, que de la inversión entre Montevideo y Salto, los dos departamentos que eran gobernados por el Frente Amplio, se llevó más del 40%, ¿no? ¿Qué le parece? Y Orsi no dijo nunca nada, y Ortuño le votó en contra. Después, cuando fue el proyecto al Parlamento, sí, el Frente Amplio votó a favor. Exacto, dijo, Ortuño está chiflado. Pero vio que como es un sector político le dan un ministerio. Claro, pero el argumento era que era poco. Bueno, yo de 0 a 300 prefiero 300 y no 0, ¿no? Claro. Tengo más mensajes. El 494 le manda un mensaje a usted. ¿Mañana Modio va a la recepción en la Embajada Española a ver a Pedro Sánchez? Eso es un mensaje, lo contesta si quiere y si no, no lo contesta. No tengo la más mínima intención. Muy bien. El 545 dice, escuchándolos recuerdo hechos, nombres y más. Seguro no voy a estar para la próxima inundación. Deberíamos pedirle algo al actual gobierno, que saquen una ley en caso de equivocarse, no sea el pueblo que sufra. Deben ser responsables con su patrimonio. Y si lo transfirieron, que paguen con cárcel. Están tan seguros, dice. Me gustaría ver la hombría de bien y la honestidad, pero no les da la talla. Gracias por vuestro trabajo, Carmen, me dice. Yo le voy a decir una cosa, Carmen. La Constitución de la República, en su artículo creo que 24 o 25, ya prevé eso. El gran problema que hay, que cuando viene otro signo de gobierno, parece que se olvida de tener que agarrar a los anormales estos, que votan esto, que termina pagando el pueblo, y lo que hacen directamente no los denuncian. Yo los denunciaría contra su patrimonio. El único que lo aplicó en el gobierno de Coalición Republicana fue ANCAP contra Sendic, que le reclamó $128.000 por compras con la tarjeta y eso. Y creo que el hombre ofreció pagar una plata para que no lo jodieran más, pero esa es la verdad, ¿no? Acá el 683 dice, como siempre, atento al programa, estoy al firme y muy interesante los relatos de Don Amodio, la historia verdadera habla, no como los otros cobardes sinvergüenza. Un abrazo a Álvaro y a Horacio, un gusto también escucharlos. Son mi compañía de la tarde mateando y mirando el cernidor, nos dice. Y después debemos tener alguno más por acá, sí tenemos. El 175 dice, un país en serio debería hacer un plan a 50 o más años para realizar muchos casupás, abasteciendo a la población y al agro la producción más genuina del país. Hay técnicos y productores que pueden manejar el tema, jamás extraer agua de la cloaca que drena todo el sur de América, el Río de la Plata, nombre puesto por la transparencia de sus aguas. Se abastecería de las lluvias y no se tirarían kilómetros cúbicos de agua dulce. Plan país a muchos años es el comentario que se hace el 175. Buenos Aires tiene 3 plantas que abastecen a el Gran Buenos Aires, sí, ¿no? ¿Cierto? Y no pasa absolutamente nada, nadie... No, y son opciones. A ver, acá hay un gran problema. Nosotros tenemos, en el sur no tenemos una cuenca que nos genere suficiente agua para abastecer área metropolitana y Montevideo. Ese es el problema. Tenemos una concentración de población en el sur del país que es insostenible. Literalmente estamos todos acá abajo, ¿no? El resultado es muy fácil. Si estuviéramos más desperdigados en el territorio, la cosa la manejas distinta. Ahora, ¿de dónde sacás suficiente agua para abastecer a todos los que estamos acá? Una cosa que en las reuniones con el doctor Vázquez le dijimos era que la cuenca del río Santa Lucía tenía un conflicto que nadie lo podía resolver. Cuidar la salud de la población y generar la riqueza de la población, porque el 40% o más de las exportaciones del Uruguay salen de la cuenca del río Santa Lucía. Entonces, yo le decía, ningún presidente puede administrar eso, ningún presidente de la República, porque ¿cómo hace para poder administrar y para que no haya conflictos? Imposible. Reitero la salud por un lado, cuidar la salud, sí, claro, a través de OCE, y por otro lado, conseguir los recursos para todo, ¿no? Porque casi la mitad de los recursos de exportación salen de la cuenca. Entonces significa que todos esos recursos es trabajo sobre la tierra, y esos son químicos sobre la tierra, porque acá, vamos a ser claritos, acá se usan productos químicos para sacar una mayor producción del suelo. Resultado, cuando llueve, el río Santa Lucía y sus afluentes reciben toda la peste arriba. Miren que yo no sé si no está peor, lo dije hace un ratito, el Santa Lucía que el Río de la Plata. No lo sé. Pero
No está bien el Santa Lucía, está castigado mal. Acá Marcelo dice, buenas noches a todo el equipo. Discrepo en el periodo de la dictadura es donde se puso en marcha grandes obras del país. Yo pienso que lo que nos ha dejado estáticos en el tiempo es la mediocridad de nuestra política. Yo creo que hay un mix acá. Acá hay mediocridad del sistema político de antes de la dictadura y de después de la dictadura, y que siempre llegamos a todos lados tarde, porque Casupá la empezaron en el 70. No, ¿Cuándo claro, el informe es del año 1971, el estudio. Sí. ¿Sabe quién firmó el estudio? A modo de votación. ¿Quién? Juan Carlos Blanco. Mire, canciller. Sí, exactamente. Y bueno, atendió todo, ¿no? Y además hizo recomendaciones hasta el año 2028, las cosas que había que hacer. Por supuesto que se hizo la represa de Paso Severino, que era de 120 millones de metros cúbicos, tenía que ser, y se hizo de 70 por un tema de dinero. Sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y las represas, el resto no se hicieron, ¿no? No, se hizo un poquitito y la terminó inaugurando Sanguinetti largo plazo. Sí, 6 años después empieza, digamos, el proyecto a construir en el año 1982, y en el 30 de octubre de 1988, porque además fui el maestro de ceremonia. ¿Le tocó hacer eso cuando estaba en la OCE? Mire usted. Por eso conoce tanto del agua. Bueno, tiene toda la familia que ha trabajado en el agua, ¿no? Toda la familia. Sí, van 5 generaciones. Ahí está. Tenemos el 181 que dice, buenas noches, a Ortuño hay que darle un tamboril y pagarle un sueldo. Sale más barato que esté opinando en el gobierno. Roberto nos dice eso. Después el 333 dice, la cuenca del Río de la Plata es la quinta más grande del mundo, de manera que es una fuente inagotable. Eso nadie lo duda, que es inagotable, que sería una solución definitiva. Podemos discutir los niveles de contaminación, ¿correcto? O la metodología que se tiene para purificarla. Claro. Eso es otra historia. Después, déjeme que tenemos algún temita para ahora. La contaminación no tiene nada que ver con la salinidad, además, ¿no? No tiene nada que ver. Por eso. El agua salada puede no estar contaminada. Yo quería tocar algunos temas. Mire, sabe que la Intendencia inauguró los toboganes en los barrancos, en las canteras del Parque Rodó. Yo me dice, pero está bien. ¿Se acuerda que nunca se tiró con los cartones usted? Yo sí. Y el problema es que te dolía el alma, ¿no? Porque viste que agarraba los pozos y los tenía que sacar en el aire, te lo comías todo el pozo. Entonces hicieron los toboganes, hicieron 4 toboganes, estuvo ahí en el tema ese opinando porque fue propuesta de ella en su momento, Carolina Cose. Dice, son 4 toboganes cuya función es sustituir la práctica de deslizarse por las canteras con cartones. Forma parte del proyecto de restauración propuesto por el anterior gobierno departamental. Los inauguraron hace unos días. Ahora, ¿saben de qué material lo hicieron? Acero inoxidable. Vos decís, bueno, che, está bien, esto van a durar. Salen caro, pero dura. Todo bárbaro, ¿no? Ahora, no vayas a ir en verano y que un pibe se tire en el medio de febrero o enero, principalmente enero, porque el acero inoxidable con sol levanta 60 grados. Se van a quemar hasta el apellido. Al extremo que se ve que alguien ahí oportunamente en la Intendencia se dio cuenta de que podía llegar a pasar eso. Hay fotos ya porque lo inauguraron, ¿no? Dice, son 4 toboganes con una altura de hasta 5 metros y dan instrucciones para que los gurises, cuando se tiren, o los mayores, pues se van a tirar los mayores también, son toboganes grandes, tuvieran cuidado, ¿no? Dice así, y pusieron unos carteles que dice, se recomienda supervisión adulta junto a niños y niñas, habilitado para niños y niñas mayores de 3 años. Tocar el tobogán si hay sol fuerte, puede estar caliente. O sea, lo hubieran hecho de plástico y de algún color que no absorbiera la temperatura. Lo podés hacer blanquito, no lo vas a hacer de plástico negro. Hay unos juegos de plástico que son preciosos, que están poniendo las intendencias en las plazas, que sale más barato que hacerlo en acero inoxidable. Yo, la verdad, esta gente, esa es una chiquita de las que estuve viendo, ¿no? En España hay mucho de acero inoxidable. Está bien, pero yo no es que sea... Nunca pensé... ¿En la temperatura? No, la temperatura, eso es bien conocido. De hecho, durante el día no los usa nadie, ¿no? En verano es imposible. ¿En el verano no lo puedes usar? No solo en verano, hay días de primavera que el sol calienta mucho. En Coveña mismo creo que había uno, no recuerdo bien.
estoy confundido, ¿no? Eran de acero inoxidable y quemaban. Claro, eso levanta 60 grados de temperatura. Ahora yo no sé si el plástico no le pasa lo mismo. Mirá, yo veo que los gurises van a las plazas y lo usan todo el verano, no hay problema. Plástico tampoco lo vas a hacer de plástico negro. No, lógico. Pero podés jugar con un colorcito claro. Yo qué sé. Yo tenía ahora que les quería pasar, porque estuvo muy interesante que una ministra de Trabajo de Cuba tuvo que renunciar. Lo dijimos el otro día muy por arriba. Sí. Dice, porque había dicho la frase: los mendigos están disfrazados en Cuba, ¿no? Como que la gente que está hurgando en los basureros están disfrazados para dejar mal parada a Cuba. Marta Elena Feito dejó el cargo tras críticas por sus comentarios sobre la pobreza ante el Parlamento cubano. Lo bueno que tiene que allá renuncian, parece que no los echan, los invitan a renunciar. Y yo quiero que escuchen, porque me lo mandaron de España, ella frente al Parlamento lo que dijo, y eso es la democracia diferente que hay en Cuba, porque dicen los compañeros comunistas y algunos otros grupos de Montevideo que es una democracia diferente, pero que es democracia, dicen ellos. Así que vamos a escucharlo. Esas personas están recuperando materia prima y lo que son ilegales del trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas, que están violando el fisco porque están ejerciendo una actividad económica por la cual no están ingresando nada. Entonces nosotros tenemos que decirle a las cosas por su nombre. Por ejemplo, cuando hay una persona que está en la calle limpiando parabrisas, no un deambulante, no, eso no es un deambulante, eso es una persona que ha buscado un modo de vida fácil en un semáforo limpiando el parabrisas, y posiblemente después con ese dinero lo que vas a tomar bebidas alcohólicas en la esquina. Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. Bueno, ahí escucharon claramente a la ex ministra de Trabajo explicando primero que aquellos que estaban hurgando o pidiendo plata en un semáforo, como ella dice, le costó decir semáforo, se ve que no hay muchos semáforos en Cuba, y limpiando vidrios, como que es un trabajo que hacen para hacer dinero y que y que tendrían que pagar impuestos y que después se lo toman en alcohol. Dice, está bien, es una opinión personal de ella. Pero mostró que quieren cobrarles, pero aparte después dicen que los tipos estaban disfrazados. Una fantasma. Eso es lo que es una democracia diferente. Y vi en la red social X que el senador Subía del Partido Colorado había hecho un comentario. Porque cuando, claro, vos escuchás que te dicen, no, hay una dictadura en Cuba, ¿no? Le decís, y te dicen los compañeros del Partido Comunista y de otros sectores de izquierda, no, es una democracia diferente. Dijo Subía, y me reí como loco aparte. Dijo, bueno, entonces la dictadura en Uruguay fue una democracia diferente, porque si aquella es una democracia diferente, esta también, dijo, democracia diferente, la del Goyo, Gregorio Álvarez, Méndez y Bordaberry, ¿no? O sea, vos decís, esto estamos todos locos. Pero es real, los tipos lo dicen convencidos. Bueno, esta fue diferente, ¿no? Porque la única vez que, digamos, un civil junto a las Fuerzas Armadas da el golpe de Estado, sí. Después vienen 2 presidentes más civiles, sí. Y el que entrega el gobierno, no se lo dejaron entregar, ¿no? Pero el que llevó hasta la puerta de la democracia fue un militar. Seguro. Es decir, que fue bastante inédita, porque Argentina y Chile, por ejemplo, y Brasil y Paraguay, sí. eran las Fuerzas Armadas directamente. Sí. Bueno, no compartían con nadie. Claro. Acá lo quisieron hacer, pero no se pudo hacer. Mirá, es complicado esto. La verdad, pero yo quería que vieran ese video porque realmente da gusto, ¿no? Porque una cosa es la noticia que te pasa, te dicen, la mujer dijo que eran mendigos disfrazados. No, hay que escucharla a la dama, ¿no? Vos tenías un papelito, querías hacer algunas preguntas. Sí. ¿Larga? ¿Saben que hay se llama Escuela de Gobierno, Parlamento para el Buen Gobierno? Unos conocidos que dan charla del 2 al 27 de junio, que también colabora la Intendencia de Maldonado, y todo pago, ¿no? Parlamento, Fundación Manuel Jiménez Abad,
Está todo bárbaro, pero... Lo banca el Parlamento uruguayo. Claro. Plata de Juan Pueblo. La cosa es que yo le voy a nombrar a algunos como me pueden enseñar a ser político, porque no sé cómo se enseña para ser político, ¿no? Porque eso no tiene... Sí, ellos es una escuela para que aprendas a ser un buen gobernante. Sí. Algo así debería ser eso. Para un buen gobierno... Bueno, acá, por ejemplo, introducción al derecho constitucional, Martín Rizo no hay ningún problema porque es experto en el tema, ¿no? Sí. Pero después viene Chasquetti, Parlamento y Carreras Políticas. ¿Chasquetti? Sí, dos dio el martes 3 de junio y el viernes 6 de junio. La primera, control parlamentario del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, sistema de comisiones y control de la agenda parlamentaria. Yo en 20 años nunca lo vi a Chasquetti en el Parlamento, pero no, bueno, pero fuera por ahí. Yo hago una pregunta, ¿y a esa gente le pagan? Se supone, no sé, habría que averiguar. Yo le estoy dando, vamos a darle un nombre. No, pero cuando hacen esas cosas cuesta plata. Sí. Dígame otro nombre más, dele. Después se habló de otro asunto. Bueno, se los voy a leer todos. Políticas ejecutivas, Esther Mancebo. Políticas exteriores, políticas de instituciones, Carlos Luján. Representación y carrera política de la mujer, Verónica Pérez. Régimen de gobierno, el Poder Ejecutivo en el Uruguay, Daniel Buquet. Políticas tributarias, Leonardo Costa. Política de defensa, Julio González Guller. Se rió Amodio. A mí ya me gustó. Bueno, cuando pica acá, cuando pica... Yo agaché la cabeza para no hacerlo. Para no hacerlo. Claro. Amodio pegó el pico acá. Saltó, dijo, ¿cómo? Foto de la familia en la escalinata principal del Palacio Legislativo. ¿Y eso qué? Es un título de una charla. Y políticos y medios de comunicación. Las hizo Ignacio Suaznao. Vamos a un poco averiguar a ver qué pasa. A mí me preocupa la plata que gastan. Nada más. Eso. Pero además se dieron no le digo trifulcas, pero algo parecido, porque había gente que claramente estaba haciendo política con su charla, ¿no? Claro. También si tiene algún mensaje, porque tengo que encontrar algo. No, tengo un temita, por eso. Termíneme con eso, más o menos. Política de energía, ¿no? Sí. Rosana González. Rosana González habló que el invento de la energía en el Uruguay fue gracias al Frente Amplio. Los molinos, digamos. Y en realidad eso obedece a una ley, la ley de marco regulatorio energético, porque si no... Que no la quería el Frente. No, le hizo dos instancias plebiscitarias, intento de derribar la ley 2 veces y marcharon, ¿no? Eso se votó en el segundo gobierno de Sanguinetti por blancos y colorados. Si no existiera esa ley, es imposible que el Frente Amplio pudiera traer molinos, porque los privados no podían intervenir de acuerdo a la norma vigente. A las normas vigentes, ¿no? No podías producir energía eléctrica. Y sin embargo van a enseñarnos a ser políticos y te mandan un discurso de... Acá lo único que en el tema de regulatorio energético, lo único que hizo el Frente Amplio fue poner los contratos más caros de la historia por la energía eólica y la fotovoltaica. ¿Está bien? Que lo pagamos más caro que el bobo de la clase. Es así. En el planeta Tierra nadie paga lo que nosotros pagamos. Sí, bueno, también Alfie hay gente que está perfecto, que pero pues cuando habla el doctor Martín Rizo también aprendan a no violar la Constitución, ¿no? Claro, porque... ¿no? Escuche, va a venir el diálogo social y usted quiere que no la viole. Claro. Y usted quiere que no le den para atrás al plebiscito, que marcharon, claro, que lo van a partir el al doctor medio. Martín Rizo dio introducción al derecho constitucional, perfecto, ¿no? Pero hay que decirle que lo que le dice lo tienen que hacer. Ahí, por ejemplo, tenían que haber llamado a Eduardo Luz, tipo que sabe mucho. ¿Está bien? Y en cambio no lo llamaron. Yo le voy a pedir a ¿Cómo se aplica el derecho constitucional en el Parlamento? Se hacen leyes que violan la Constitución. No, con falta de ortografía, que es mucho peor. Sí, seguro, pero es tal cual. Le voy a pedir
Persecución interior, será citado al Parlamento por sancionar a presidente del sindicato. Y ustedes se acuerdan que yo, el programa pasado, hablé de que al ministro no le había caído nada bien las declaraciones públicas de Carlos Piedra, que es el presidente del sindicato de la Guardia Republicana. Y el hombre había dicho que era muy livianito, negro, el ministro negro, le dio con... Fue educado, pero le dio fuerte. Ahora, claro, el hombre es el presidente del sindicato. Entonces parece que no le gustó al ministro y por esas expresiones le encajó un sumario, lo cual viola. Hay una ley que sacó el Frente Amplio que defiende el derecho a los dirigentes sindicales a poder expresarse. Y esto lo están violando. O sea, le importó un carajo a negro la ley que votó el Frente Amplio en el primer gobierno de Vázquez, creo que fue. Que se votó ese. No sé si en el primero o con Mujica. Creo que fue en el primero. En el primero de Vázquez. En donde dice que se debe respetar mientras el individuo no te diga un disparate que sea una mentira o una difamación. Ahí tiene que pasar por un juzgado a explicar. Pero el hombre dio su opinión personal, que era blandito. Ahora, lo van a hacer famoso a este hombre, ¿no? Al presidente del sindicato de la Guardia Republicana, porque ahora lo llama la coalición republicana el ministro para que empiece a explicar cómo hace la persecución. Si hay una ley que ampara el derecho sindical a expresarse correctamente y decir que uno está en desacuerdo. Ahora, otros me pueden decir, pero la policía no puede tener un sindicato. Bueno, eso es otra cosa. Si querés saca el sindicato, pero si lo permitís, bancátelo. Claro, pero si el que lo habilitó al sindicato de la policía fue el Frente Amplio. Claro. Entonces ahora, ¿por qué toma esa decisión cuando el presidente de la República está en Chile, reunido con 4 jefes de Estado, o estaba, hablando del tema de los derechos humanos para el mundo? Bueno, a este lo violaron los derechos humanos. Pero vamos a escuchar las palabras de este hombre que se mandó un informecito precioso después del problema del sumario. Buen día. Bueno, para el que no me conoce, mi nombre es Carlos Piedra, yo soy el presidente del Sindicato de la Guardia Republicana. Quería grabar este video no para victimizarme ni nada, solamente que estoy muy emocionado. Es impresionante los llamados que he tenido y mensajes en este rato que di a conocer mi situación de policías de todas partes del país. Impresionante. La verdad, no me arrepiento de nada lo que dije, de nada el trabajo que venimos realizando con el sindicato, que ha sido a pulmón. Solamente 20 socios aportamos una cuota para poder mantenerlo, no tenemos licencia sindical. Y no solo no me arrepiento de nada, sino no me muevo un ápice hacia ningún lado. Estoy convencido y estamos convencidos que este es el camino. Me tocó a mí pagar todo, me hago responsable y pongo la espalda, y por eso di la cara y la estoy dando en este momento. En menos de un mes me cambiaron de unidad 3 veces. Hace 2 días me negaron mi petitorio de ascenso, donde se aconsejaba la reconstrucción de mi carrera de pasar a cabo a su oficial. Me pusieron 21 puntos de mérito por faltar a un fútbol, por servicio 222, y en el día de hoy acabo de firmar un sumario donde, como medida preventiva, tiene, estimo que 6 meses a medio sueldo. Estoy bien, estoy tranquilo, estoy contenido obviamente por el equipo y por ustedes. Lo importante, es lo importante. Y creo que el mensaje que dimos nosotros, no solo hablan los policías de todo el país, sino la gente. Creo que cambiamos un poco ese pensamiento de lo que era un sindicato policial. Y es una herramienta que tuvimos que en mi caso, aplicar para que nuevamente no me dieran de baja como lo hicieron en el 2020, por esta misma situación. Pero queden tranquilos que no me van a callar, ni de esta forma, ni de ninguna forma. Tampoco me van a comprar. No hay un pago que me ofrezcan, no hay un servicio que me ofrezcan, que no lo voy a aceptar nunca, por dignidad y por respeto a ustedes. Les agradezco, la verdad estoy muy, muy emocionado. La verdad se agradece.
Bueno, cualquier parecido con persecución sindical es totalmente correcto. No le permiten ascender, le piden sanciones, le encajan 6 meses a medio sueldo. Oh, papi, lo quieren masacrar al hombre. Porque dio su opinión como presidente de un sindicato. ¿No te gustan los sindicatos? No los permita a nivel de la policía. Vos lo permitiste, bancate que el hombre tenga derecho a hablar. ¿Qué va a hacer? Sí, una cosa. Después de terminado el sumario administrativo, ¿podremos acceder al mismo o el Ministerio del Interior, como hizo en el gobierno del Frente Amplio del Partido Nacional, va a aplicar una norma del gobierno de José Mujica del año 2011 en la cual no da a conocer las investigaciones administrativas a los policías? Sería bueno saber, como nosotros pedimos la de Campos Hermida del año 92 y me la negó el entonces ministro Luis Alberto Heber. Cierto. Bueno, y alguna otra que también negó el Frente Amplio ahora, entre el 15 y el 20. Pero sería bueno conocer esas investigaciones administrativas en donde se expone a quienes conducen el Ministerio del Interior directamente. Ahora, yo coincido con usted totalmente. El ministro Negro, yo creo que en un exabrupto, calentito el hombre, dijo encajar un sumario para ablandarlo. Ahora, yo creo que hay que darle voz a este hombre. Yo no sé cuál es su filiación política, me importa un carajo. Ahora, si vos permitiste un sindicato, tenés que dejarlo hablar. El hombre cuando habló no lo insultó, dijo que era su parecer, que era blandito y que no defendía a los policías. No dijo nada que no fuera cierto, ¿no? Y todavía dijo una cosa que es mucho más importante y nadie le prestó atención. Él dijo que los policías estaban buscando a los malandras que habían matado al policía para robarle la moto, fuera del horario de trabajo. O sea, si el tipo tenía 8 horas, estaban haciendo 10, 12 horas, que no se las pagan, para encontrar al asesino de su compañero. Y nadie dijo nada de eso. Y hay 3 detenidos, ¿no? Sí, ahora hay 3. Y dicen que uno de los 3 debería ser el asesino. O sea, que cumplieron. Pero yo estaba hablando, porque claro, la cara tuya cuando dio un nombre a aquel bajó la vista, yo no me quería desembuchar. Yo ya sabía cómo era la historia. Así que, por favor, quiero un relato de cómo era el señor que dio charlas Julio para el González Parlamento. Guyer. ¿Cómo? González Guyer. González Guyer. Y acá Amodio parece que lo conoce. Política de defensa. No quiere hablar a Amodio porque Amodio dice que la gente se distrae con las anécdotas. Y nosotros le decimos... No, digo que se distrae con las anécdotas, no. Cuento las anécdotas y después dicen que hago panegírico de la violación de las leyes o de las normas. Que diga eso está loco. Usted relata un hecho, claro, porque conoce a la persona, pasó tal cosa, pasó tal otra. Eso no es hacer nada, digo. Si ya pasó y todavía... Entiendo que no hay que darle bolilla a eso. Seguro, no van a perdernos el placer de escuchar esas anécdotas. ¿No la quiere hacer? No, lo que pasa es que González Guyer es un charla barata. Se colocó, es como este otro, el Raúl, el Rodríguez Larreta, que también aparecerá en el documental. ¿Raúl o es Enrique? No, no. Raúl era el seudónimo. Raúl. Está. Bien. Que firma o se conoce como Rodríguez Larreta y en realidad es Rodríguez Martínez. Exacto. Lo que pasa es que, claro, Rodríguez Martínez, ¿quién es? No es nadie, es un pelotudo cualquiera. En cambio, Rodríguez Larreta, pues González Guyer fue miembro del famoso Comando Acodique. ¿Comando Acodique? Comando Acodique. Se iban a poner unas garrafas de gas. Por eso le llamé de Acodique la garrafa. En los muros de la casa presidencial de Suárez y Reyes. Lo iban a poner iban a volar el muro por la calle 19 de abril. Resulta que estaban detenidos cuando me detuvieron a mí en febrero del año 72. Y les encontraron los planos y todo eso. Y las informaciones de prensa dijeron que el que tenía los planos para volar la residencia de la calle de Reyes era yo. Y yo no tenía nada. Me acuerdo que cuando me detuvieron me dijeron, bueno, ahora sí, estás liquidado. Yo dije, no,
quedan muchas cartas en la manga. Y había uno de los tiras que estaba desesperado para ver dónde tenía yo las cartas en la manga. Yo tenía una camisa. Este hombre, ¿vos sabés cuál es el problema de este hombre? Hace mucho chiste. Yo tenía en un momento inadecuado. Una camisa de pluna, y poco menos que me la rompen ahí en la calle, en Emilio Raña, para ver dónde tenía yo las cartas. En fin, bueno, González Guller estaba preso en el 4º piso, igual que yo, y de la jefatura. De la jefatura. Yo no sabía quiénes eran, pero Roma Santa, que era el encargado del piso, me dijo: mira, hay unos compañeros tuyos presos ahí, les traigo comida. Le digo, pero por supuesto, traerles comida, a ver qué es lo que necesitan, y si es lo que necesiten, tabaco, en fin, lo que sea. A mí me habían agarrado con unos cuantos dólares encima. ¿Eran originales o falsos? Originales. Y con eso me iban a comprar la comida al bar de la esquina de San José. ¿Los milicos no te lo sacaron? Sí, claro, pero pero la administraba. No, es un fenómeno. ¿Qué época aquella con los botones? Y al González Guller le pagué la comida sin conocerlo. Sí. Solo eran presos del MLN, me dijeron los policías. El tema es que González Guller, después, cuando se elabora el prontuario contra Modio Pérez después del año 73 y pico, sí. Sale a hablar, a decir que me tenían la puerta abierta, que yo estaba acomodado con los guardias, que era el que tenía la puerta abierta. Y sí, tenía la puerta abierta porque protestaba. Le digo, ¿pero qué me cerran la puerta? Si no me voy a ir a ningún lado. Y me dejaban la puerta abierta. Aparte, si administrabas dólares, era además, claro. Era un peirano cualquiera. Claro. No en el sexto, en el cuarto. Claro. No es lo mismo. ¿Cómo no me iban a tratar bien? Seguro. Sí. Andá a comprar pizza enfrente, le decía. Andá, trae para los muchachos y come vos en el camino. Pero seguro. Pero si estás ahí apretado, ¿no llegabas a tanto? No, la relación era mucho más amistosa. De hecho, a Roma Santa se le giraba un dinero para la atención de los presos. Yo sé que esto molestó a los familiares de Roma Santa, pero es la pura verdad. O sea, lo tenían aceitado al hombre. Sí, pero era para atender a los presos. Es que vos tenés en cuenta que cuando te detienen, vos vas con lo que llevas puesto. Si te agarró sin dinero, no comés. Seguro. Entonces... Bueno, don Amodio, estamos en hora de partir. ¿No quiere hacer un cierre? Sí, cómo no. Como siempre, les agradecemos la atención y será hasta el próximo jueves. Nos vemos. Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello.